Apreciadas y apreciados maestrantes, espero que se encuentren bien. En esta semana número 3 de trabajo vamos a abordar lo que es la evaluación del personal educativo en nuestro país, cómo se ha dado, cómo ha sido la situación y cómo de alguna manera se está realizando en la actualidad. Hablar de esta evaluación educativa manejamos como una especie de cultura, ¿no? Como una práctica o incluso pudiera decirse también como una política que se va dando en nuestro país, pero también hay que decirlo, de manera tardía, ¿no? Respecto al avance que tenemos en la actualidad, ¿no? En cuanto al fortalecer nuestra educación como país, pues estamos muy lejos de estar al nivel de otros países en este ámbito, ¿no? Y es una de tantas circunstancias por las cuales, bueno, pues los resultados educativos de México, pues son los que tenemos, ¿no? Los últimos lugares prácticamente. Y esto, bueno, pues de alguna manera también tiene que ver con esta evaluación del personal docente, ¿no? De parte del profesorado. En nuestro país, pues estaríamos hablando que antes de los 80 prácticamente no había ninguna evaluación del profesorado en nuestro país, era plenamente inexistente. ¿Cómo evaluaban el desempeño de los maestros en la educación, sobre todo obligatoria? ¿No? Pues prácticamente eran unas áreas que no se tomaban en cuenta en lo absoluto, que desarrollo del sistema educativo en nuestro país, bueno, pues prácticamente no tenía ninguna experiencia en comparación con el contexto internacional, ¿no? En este sentido. Bueno, pero ya en lo que son estas 3 últimas décadas, nuestro gobierno, bueno, como que ha puesto un empeño, sobre todo, pero en buscar más que otra cosa una imposición de una evaluación. Pero más allá de que fuese un producto que nos rinda frutos, que nos ayude a mejorar, prácticamente es una forma de realizar política como una estrategia, ¿no? Prácticamente esta estrategia política siempre ocupa de 3 elementos o de 3 objetivos a realizar, ¿no? Una es que el Estado prácticamente recupere lo que es esta rectoría en esta materia educativa, ¿no? Que se había por ahí perdido el rumbo en algunos momentos. El segundo punto, pues prácticamente sería elevar la calidad de lo que es este servicio de manera pública, indiscutiblemente, en este ámbito educativo, pero sobre todo también de poder establecer algunos mecanismos, tanto administrativos como laborales, en cuanto al control, ¿no? En cuanto al control de quienes están ingresando, de quienes se pueden promover en las determinadas funciones o incluso de quienes pudiesen permanecer en esta circunstancia del desempeño educativo. Y finalmente, el tercer objetivo de esta política que regularmente se aplica en nuestro país, bueno, pues es lograr o recuperar hasta cierto punto un reconocimiento en este servicio profesional de la docencia, ¿no? Estos 3 elementos entonces prácticamente son los que enarbolan esta política del país sobre todo. Entonces, como podemos ver, realmente no va a la esencia de elaborar una evaluación de los docentes, ¿no? Estuviésemos hablando prácticamente que de alguna manera hay relación de la forma en que se está llevando esta evaluación, pero con el alumnado, ¿no? Recuerden ustedes, la semana anterior trabajamos la evaluación formativa, sumativa, que prácticamente esta última es la que se le da mayor peso, mayor importancia. Y esta evaluación formativa es el producto sustancial, porque es la parte que nos va a permitir reorientar, ¿no? Y en este sentido, entonces, la evaluación que estamos haciendo al profesorado, pues prácticamente va por ese mismo sentido, o incluso peor, ¿no? Porque no tenemos fija una situación de mejora,
sino al contrario, de control únicamente, ¿no? Bueno, eh, estamos prácticamente a 3 lustros de que se haya hecho esta promoción de una evaluación a lo que son los docentes de educación, sobre todo educación básica y media superior, ¿no? En la educación superior prácticamente son unas circunstancias completamente diferentes en muchos sentidos, ¿no? Pero hay algunos modelos que se han manejado en este campo, reitero, de lo que es la educación básica y media superior, como lo que ha sido el programa ya extinto de carrera magisterial, ¿no? Y también tenemos otro más, que es el programa de estímulos a la calidad docente, ¿no? Eh, Reitero, nuestra parte gubernamental siempre ha habido una parte de imposición, ¿no? Tuvimos una imposición netamente de manera institucional de lo que fue el servicio profesional docente, ¿no? Esta institución que pues determina muchas circunstancias en este ámbito educativo o de control, más bien dicho, de los maestros, ¿no? En este gremio del país y que bueno, hay a la fecha pues grandes confusiones sobre qué propósitos son los que debe de cumplir o perseguir este servicio profesional docente, ¿no? Los distintos paradigmas acerca de estos mecanismos que operan en este instituto, pues hacen que tengamos prácticamente esta incertidumbre en muchos sentidos, ¿no? Se olvida prácticamente el impacto real que tienen estos resultados de la evaluación de los docentes, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues por ende no podemos llegar a una mejora de una calidad educativa, que es una parte fundamental, ¿no? Hay distintos enfoques en esta parte de la evaluación docente y bueno, pues es que como toda evaluación va a ser determinada por un objeto, ¿no? Por ciertos propósitos, intervienen determinados dispositivos que se van a utilizar, ¿no? ¿Qué instrumentos también están en juego dentro de ello? Los agentes que están inmersos en ese sentido. Y bueno, pues si todo esto lo traspolamos a unas interrogantes, son algunas como las que ya trabajamos también en otro momento, ¿no? ¿Qué se evalúa? ¿Sí? ¿Qué vamos a evaluar de los docentes? ¿Para qué los vamos a evaluar? ¿No? ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Bajo qué instrumentos? ¿En qué momentos? ¿Cuándo? ¿Qué tiempos? Y sobre todo, ¿quiénes son los que van a evaluar? Estas preguntas son fundamentales y las respuestas muchas veces no están claras. Obviamente los resultados pues tampoco en ese sentido. Y aquí hay una relación, ¿no? Como lo planteaba este señor Robert Stay, que es un autor que ha dedicado mucho a la investigación en cuanto a la evaluación y plantea algunas preguntas sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la calidad del evaluado? Aunado a ello, ¿cuáles son estas principales percepciones que tenemos de su calidad? El que desarrolla un plan de clase, el que asiste puntualmente, el que no falta. ¿Qué percepción tenemos entonces de esta calidad? ¿Utiliza buenos materiales o el resultado de los muchachos? ¿Qué percepción entonces tenemos? ¿No? ¿Cómo vamos a abordar entonces la interpretación, ¿no?, de estas preguntas? Esto va a constituir distintos enfoques en este sistema educativo. Para algunos, una parte de la calidad va a ser entonces, les decía, el desempeño. ¿De quién? Del docente. Para otros el desempeño, pero no del docente, sino de los alumnos, porque son el producto de esa labor, ¿no? Para hablar de evaluación, pues está inmerso este término también, ¿no? De un factor de moral en este sentido. Si hablamos de moral, pues están inmersos los valores, ¿no? Estas cualidades que van a tener estos agentes.
Estas cualidades indiscutiblemente van a permitirle desarrollarse. Van a poder beneficiar a sus alumnos. Entonces, se pretende que nuestro país adopte prácticamente este enfoque. Es inmersos en una calidad mediante un proceso de corte formativo, indiscutiblemente. ¿Sí? Esta evaluación formativa es fundamental en este sentido. Tenemos dos autores más, que es Valdés y Montenegro. Ambos identifican modelos de evaluación, ¿no? Estos modelos de evaluación docente son 5 de manera fundamental y uno de ellos es el que está centrado en este perfil profesional. Este modelo, pues prácticamente va a definir esas competencias profesionales en este sentido. Va a marcar estándares de desempeño deseables que se tienen que cumplir, obviamente derivado de esa labor docente. Tiene que cumplir con este perfil ideal que está marcado por ciertos especialistas y que en este sentido van a corresponder el desarrollo de una teoría educativa. Y con ello van a tener una disposición institucional indiscutible. Estos perfiles los van a establecer, ¿sí? Aquellas instituciones especialistas en ello. Por ejemplo, tenemos un documento que se llama el Perfil del Docente del Siglo XXI, elaborado por la UNESCO. Otro autor importante, Philippe Renaud, encaminado mucho a esta situación de la pedagogía, marca, ¿no?, 10 nuevas competencias para enseñar. Por su parte, también está inmersa la educación superior y la RIEMS, ¿no?, esta reforma integral de la educación superior, ellos marcan 8 competencias docentes. Podemos encontrar esta similitud o este parecer de la RIEMS y la RIEP. RIEMS, Reforma Integral de la Educación Media Superior, y la RIEP, Reforma Integral de la Educación Básica. Tenemos otro modelo, que este modelo es el que está centrado en los resultados. Y en este caso es donde vamos a encontrar tanto cantidad, pero también calidad, de aquellos logros de aprendizajes que tengan los alumnos. Es decir, qué aprendieron, cuánto aprendieron, y además de ello, que también lo aprendieron. No solamente es que yo haya aprendido sacar el tanto por ciento. El tanto por ciento, ¿cuántos lo aprendieron? Que también lo aprendieron, que les es funcional y que vayan a un centro comercial y que puedan identificar si les es viable comprar una oferta o no, derivado de ese tanto por ciento de descuento. Esto es un modelo también de evaluación de manera indirecta para el docente. ¿Por qué? Porque si estamos evaluando a los alumnos, ¿quién enseña a los alumnos? El profesorado. Y entonces ahí está esa parte indirecta, pero que estamos haciendo evaluación de esa transmisión de enseñanza que hubo, de ese facilitador de conocimiento. Entonces, ahí vamos a ver qué grado de consecución de aprendizaje tienen el alumnado. Podemos encontrar, pues, diversos ejemplos. Bueno, entre ellos PISA, por ejemplo. Un tercer modelo es el que está centrado en el comportamiento del docente. Y aquí vamos a encontrar toda la gama de actitudes, de aptitudes, de la disposición que tiene, ¿no?, de los recursos que utiliza, de los tiempos que proporciona el profesor que está comprometido precisamente en su práctica docente. Y aquí prácticamente esta valoración tiene que ver con el tipo de esfuerzo y actuación que tiene el docente para este proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, un riesgo en este sentido donde puede haber una sobrevaloración de cierto activismo docente, ¿no?, y que podemos perder el rumbo en ese sentido.
Esta siguiente modelo es el centrado en lo que es la práctica reflexiva, ¿no? Tiene una intencionalidad central y que esta evaluación prácticamente es que el propio docente llegue a este punto de reflexión, ¿no? Sobre su práctica docente, sobre su metodología, para que él pueda identificar plenamente cuáles son aquellas áreas de oportunidad que tiene para poder mejorar, ¿no? El enfoque prácticamente de dicho modelo pues no es otro más que el de autoevaluación, ¿no? Se tiene una apuesta por este compromiso de forma profesional para que se puedan instrumentar la gama de acciones y se pueda lograr una transformación de este quehacer educativo, ¿no? Desafortunadamente aquí hay una carencia importante de parámetros de manera objetiva para que en este sentido pueda cumplir con su objetivo de manera cabal, ¿no? Porque si no nos encontramos con esta parte subjetiva, como es la que se realiza con el estudiantado, ¿no? En esta parte de practicar la autoevaluación, ¿tú qué te pones? Pues ahí se van a poner el máximo mientras no les manejemos unos parámetros en los cuales puedan determinar por sí mismos el alcance que tienen a partir de estos, ¿no? Y bueno, el modelo integrado también, que este es prácticamente una conjunción a partir de este análisis de los anteriores. Aquí este modelo va a marcar 4 campos de una actuación docente, ¿no? El primero, pues, es el docente prácticamente como persona, ¿no? El segundo es donde se genera un espacio en esta práctica pedagógica, ¿no? Que vendría siendo pues la institución, la escuela. El tercero prácticamente es la institución educativa en este sentido. Y el cuarto va a ser todo el entorno de dicho proceso educativo. Entonces, en este modelo integrado se abarca todos los elementos, ¿no? Desde la persona, el espacio físico, las políticas o la institución misma y pues netamente el contexto. En cada uno de estos campos va a haber elementos o aspectos para poder realizar dicha evaluación, ¿no? Este señor Robert Stake, que ya lo hemos tocado en muchas ocasiones, va más allá de estas circunstancias, ¿no? Maneja principales tipos de evaluación y en este aspecto los marca, ¿no? Como una evaluación basada en estándares, ¿no? Vamos a evaluar calidad, ok, tiene que corresponder a estos estándares para que podamos manejar esta evaluación de forma cualitativa, no solamente cuantitativa. Y en este sentido vamos a poder ubicar netamente esos méritos de forma objetiva, ¿no? Y obviamente las áreas de oportunidad en las cuales no estemos cumpliendo. También nos marca lo que es la evaluación comprensiva, ¿no? Y es prácticamente una interpretación personal a partir de esta experiencia que tienen los agentes, ¿no? Tanto los profesores, los alumnos, los padres, es decir, todos los que están involucrados en este sentido, ¿no? ¿Cómo vamos a ubicar esta circunstancia? Mediante una práctica tanto social como educativa, ¿no? Estos significados que se van a construir a partir de esta relación estrecha que se dan en estos campos de gestión y obviamente nos van a permitir esta evaluación. Ya que vimos estos modelos de evaluación, vamos a ubicar netamente cómo ha sido la evaluación en nuestro país, ¿no? Nuestro gobierno a lo largo del tiempo, bueno, ha tenido cierta presión a últimos momentos, a últimos años de instancias internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque estas instancias internacionales hacen determinadas mediciones, obviamente el aprovechamiento de los alumnos, y resulta que nosotros no estamos correspondiendo a una educación a nivel internacional, ¿no? Y en este aspecto, pues el recurso institucional que haya
dentro de una evaluación que tenga que ser de forma sistemática, que tenga que involucrar un ámbito tanto formativo como laboral, ¿sí? Esta situación tiene que fortalecer luego entonces una calidad educativa en el país. Y si estos organismos internacionales, nos marcan la pauta incluso muchas veces de manera económica, por eso exigen resultados. Por eso, derivado de esas evaluaciones que realizan, pues se va marcando esta exigencia, ¿no? Y bueno, la parte gubernamental hace una evaluación de un desempeño docente, ¿no? Aquellos que puedan estar ya netamente en servicio, ¿no? Y en este sentido hay ciertas tendencias a partir de ello, ¿no? En primer término tenemos un ámbito que está de forma importante en esta expansión de un proceso de evaluación integral en todo nuestro sistema educativo. Y en segundo término, pues encontramos prácticamente un instrumento de forma oficial que va a permitir una orientación y también una fundamentación para poder tomar decisiones, ¿no? Y estas decisiones van a corresponder a quienes puedan ingresar al sistema educativo, quienes puedan permanecer, pero además también quienes se puedan promover a otros espacios, ¿no? Como es la función netamente de lo que es el servicio profesional docente, ¿no? Bueno, esta experiencia en nuestro país, de acuerdo con dos autores también importantes, Zorrilla y Fernández, se va a desarrollar a final del siglo XX, por ahí principios del siglo XXI, en tres etapas importantes, ¿no? La primera de estas etapas corresponde por ahí a la década de los 70s, de los 80s, y hay un interés propuesto por la Secretaría de Educación Pública en la cual se pueda construir una estadística educativa, ¿no? Recuerden algunos años cuando todavía era secretaria del sindicato de trabajadores de la educación, el CENTE, la maestra Elba Ester Gordillo, le preguntaron cuántos maestros tenía afiliados a su sindicato, no supo decir. La misma pregunta le hicieron al secretario de Educación, no sabía la cifra. Entonces era una parte importante en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, saber parte de esta estadística educativa, cuántos maestros, cuántos alumnos, cuántos de esos maestros están en el área administrativa, etcétera, ¿no? En ese sentido, surge por ahí la Dirección General de Evaluación e Incorporación y Revalidación, ¿no? Esta desarrolla prácticamente un estudio de evaluación, de seguimiento a todos los egresados de las escuelas normales. Es decir, en dónde están laborando, cómo se están desempeñando, cómo está haciendo esta inmersión a la cuestión laboral, ¿no? Los resultados prácticamente no impactaron de manera importante en el sentido de que se pudieran tomar decisiones, ¿no? Para la política educativa. Es decir, la educación en las escuelas normales está siendo buena o qué es la parte que hay que modificar. Simple y sencillamente estos resultados se manejaron prácticamente como una información netamente confidencial, ¿sí? Era una manera de condicionar ciertas cosas, ¿no? Estos son tus resultados, ¿sabes qué? Pues los vamos a tener aquí en secreto, pero bueno, tú tienes que cumplir con estas circunstancias que yo te voy a pedir entonces, ¿no? Esa fue la primera etapa. La segunda etapa ya va a corresponder un poco más en forma a lo que es una evaluación docente, no solamente a egresados de las escuelas normales. Va en el periodo de 1990 al año 2000 regularmente, ¿sí? Y esta va a comprender una acreditación de distintos niveles educativos, obviamente una revalorización de una función docente, y aparece ya en una situación de una promoción de forma horizontal, no vertical, horizontal, en la cual nos va a marcar una gama de incentivos económicos, obviamente también salariales, que van a estar marcados por un programa nacional de carrera magisterial a partir de 1992.
hoy extinto este programa. Sin embargo, los beneficios que se obtuvieron, los maestros que obtuvieron ese beneficio, pues sigue vigente porque no fue en detrimento de eso ganado. ¿Ok? Esta parte, hay que mencionarla, era netamente de carácter voluntario, de forma individual indiscutiblemente, y este programa de carrera magisterial prácticamente fue el resultado de lo que fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el famoso ANMED, que fue suscrito por nuestro gobierno federal, por los gobiernos estatales, pero además por el CENTE. Y cuando el CENTE está metiendo las manos ahí, es decir, el gremio docente está metiendo las manos en las políticas, en los acuerdos de cómo van a ser evaluados, pues luego entonces no va a funcionar, ¿no? Porque no podemos ser juez y parte en ese sentido. Este programa de carrera magisterial de evaluación docente era prácticamente encaminado a valorar este desempeño y aprovechamiento escolar de los alumnos. Es decir, cómo se desempeñan los docentes, igual aprovechamiento de los alumnos. Inicia netamente el proceso en forma a partir de 1993, pero tiene una forma retroactiva en cuanto a la parte económica a partir de septiembre de 1992. Este programa consideraba 5 niveles de una promoción horizontal y estaba ubicado por literales, ¿no? A, B, C, D y E. Obviamente cada uno de estos representaba un estímulo económico distinto. Por ejemplo, aquel maestro que estuviera en el nivel de carrera, nivel D o nivel E, prácticamente ganaba lo mismo que un supervisor, teniendo nada más sus horas en grupo, ¿no? Únicamente, y con esa menor responsabilidad. Estos estímulos prácticamente se manejaban con unas percepciones de una plaza inicial, ¿sí? Y se iba acumulando una gama de puntajes que estaban distribuidos en 6 factores sobre todo, ¿no? Había 3 vertientes que ahorita las vamos a tocar, a mencionar de manera rápida, y que estos aspectos era, por ejemplo, la antigüedad, lo que era el grado académico, lo que era la preparación profesional, cursos de actualización, desempeño profesional y lo que era el aprovechamiento escolar. Estos 6 factores eran los que conjugaban estos 100 puntos. Pero era hasta cierto punto pues inequitativo, porque si tú tenías una antigüedad de 20 años, pues tenías un puntaje en comparación a de uno de 4 años y que no necesariamente era un mejor desempeño. Aquellos que tenían una licenciatura tenían más puntaje que aquellos que eran únicamente normalistas, o aquellos que tuvieran, pero también en menor medida, aquellos que tenían una maestría, ¿no? Entonces era por ahí una parte importante. Tenían 3 vertientes. La primera vertiente era prácticamente el desempeño escolar, de alguna manera, es decir, estaba ubicado para lo que es los maestros, ¿sí? Que tenían grupo. Esa era la primera vertiente. La segunda vertiente era para la parte directiva, ¿sí? Todos aquellos que tenían esta función. Y la tercera vertiente era aquellos que tenían una plaza de apoyo educativo, es decir, para todo el sector central, los que no eran docentes frente a grupo y los que no eran directivos, pero que estaban inmersos en este campo educativo. Esas eran las 3 vertientes por las cuales se podía participar. Ajá. Era una situación de lógica secuencial, seriada, y en ese sentido, pues solo podían poder alcanzar estos niveles en orden cronológico. Ajá. Bueno, esta promoción se daba, no desplazaba, más bien dicho, a la otra de forma vertical, que la forma vertical era a ocupar otros puestos, pero esta únicamente estaba basada por una situación de escalafón, ¿sí? En el orden ya de una situación de actualidad, encontramos prácticamente el surgimiento del INE y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y que esto surge a partir del 2002, ¿sí? Y que bueno, aquí ya se da una parte hasta cierto punto punitiva para algunos. ¿Por qué? Porque se hace obligatoria la evaluación, ¿sí? A partir de este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y que bueno, a partir de ello también surge este Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
prácticamente dan la pauta para hacer una evaluación obligatoria. Ya no hay plazas en automático, se tenía que concursar para el ingreso, y aparte de ello, a partir del año 2004 el Ceneval ya diseña y da la instrumentación de lo que es el examen general de conocimientos, intermedio de conocimientos, para los egresados, bueno, no egresados, estudiantes todavía que estén entre cuarto y octavo semestre de la educación normal. Es para ir midiendo esta parte de conocimientos, de aptitudes que van teniendo en su formación. También se establece lo que es el concurso nacional para poder otorgar una plaza a partir del 2008. Luego entonces ya no era en automático, tú salías de una escuela normal y tenías una plaza en cualquier espacio, pero hoy en día ya no, ya tenías que participar en este concurso y en base a este tabulador de resultados pues te iban dando la plaza también en donde hubiese espacio, ¿no? También surge el programa de estímulos a lo que es la calidad docente también en este año, y que se da a partir de un examen también para una actualización en este sentido también en el 2009. También surge lo que es un acuerdo para una evaluación universal a todos los docentes, a todos los directivos de educación básica, y se da en 2011. A partir de esto, bueno, pues la parte magisterial es la que se empieza a manifestar sumamente en contra, que es una parte punitiva en este sentido, ¿no? Y bueno, pues quien lo determina también así es esta Ley General del Servicio Profesional Docente, expedida a partir del año 2013, ¿no? Y con ella, con estas instancias, se da pauta precisamente a que haya esta situación tanto del concurso para el ingreso al servicio magisterial, los estímulos a esta calidad docente, la permanencia de este profesorado con esta evaluación de corte universal, ¿no? En este aspecto es parte de lo que está marcado por esta alianza de la calidad educativa, y dentro de esos acuerdos, bueno, que se dieron en esta alianza fue la modernización de los centros escolares, la profesionalización de maestros y autoridades educativas, el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, la formación integral de los alumnos para lo que es la vida y el trabajo, y lo que es la evaluación, encaminarla para mejorar. En este aspecto, bueno, pues no era una función exclusivamente de resultados de logro de alumnos, sino que había o tenía que ser una evaluación exhaustiva, que esta también fuera de forma periódica de todos estos actores, porque pues, no solamente era justo que se evaluara a los alumnos. Entonces, a todos los actores, tanto docentes como autoridades, en este sentido, tendrían que ser evaluados. Luego, entonces, pues se da esta situación, y también hay algo que involucra también es el famoso enlace, que hoy en día también es inexistente, lo que era la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares, que a partir de esta medición a nivel nacional se determinaba prácticamente el desempeño de los maestros, y a partir de ello pues les iban a generar un incentivo, ¿sí? Es decir, si el docente, los resultados de los alumnos de ese docente eran buenos, le iba a llegar un incentivo económico. Si en buena parte la institución en colectivo tenía buenos resultados, también llegaba un recurso económico para la escuela, y que era dividido también entre los docentes. Entonces, estos docentes llegaban a acumular estos incentivos, tanto de forma individual como de forma colectiva, y pues eran buenos frutos. Desafortunadamente, también se llegó a una parte de engañar, dando respuestas a los alumnos y no siendo eficiente esta parte de esta aplicación, ¿no? Entonces, bueno, pues era una situación completamente diferente a lo que se llevaba de esta parte netamente obligatoria a la parte optativa de carrera magisterial, y aquí los maestros tuvieron mucha problemática, reitero, porque tenían la oportunidad de evaluarse, y si salían, digamos, reprobados en la primera evaluación, tenían una oportunidad de formarse, de tomar cursos durante un ciclo, y al siguiente tenían que presentar una segunda opción. Igual si la volvían a reprobar, venía el mismo proceso, a seguirse preparando
y presentar la evaluación en una tercera oportunidad. Si en esa tercera oportunidad no lo acreditaban, entonces los cesaban del servicio prácticamente. Y muchos maestros, pues era el miedo que tenían más que otra cosa, que fueran cesados, y era una presión bastante fuerte, lo cual se aprovechó el gobierno que tenemos hoy en turno para tener adeptos a esta corriente política. Llegaron al triunfo y cumplió su compromiso el señor presidente actual en quitar esta evaluación que tenían a los docentes. Considero que fue, o es un error, más bien dicho, el hacer esta evaluación obligatoria, porque era un paso importante. Era una cuestión de modificarse a mi gusto, es decir, a lo mejor quitar esta parte punitiva de que si no la pasas, bueno, pues tendrás esta repercusión, porque ahí también viene un compromiso importante de la autoridad, que es capacitar realmente en esas áreas de oportunidad, pero hacer una capacitación eficiente, no como la que tenemos realmente. Los espacios encargados de hacer esta capacitación son los famosos centros de maestros, y que en estos centros de maestros hacen la invitación a cualquier docente y dicen, ¿sabes qué? Pues te invito a que me des este curso, pues es que no lo tengo preparado. Aquí está el engargolado, lo lees y lo preparas y lo das. Esa no es una capacitación, ¿no? Entonces carecemos realmente de ello en este sentido, y pues por esa parte no nos ayuda mucho para esta circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día en la parte de este gobierno ya quitó esta evaluación netamente, toma algunas de referencia, como cuáles, sigue habiendo esta participación en cuanto al ingreso, sigue siendo por examen, y bueno, pues en el año anterior se suspende por esta parte de la pandemia, y que no, se va a retomar en este sentido. Y hoy en día también aparece una promoción tanto horizontal y vertical, y que quita o hay una modificación en cuanto a lo anterior. En lo anterior era si un docente de grupo que acababa de ingresar y tenía 3 años de servicio, ya podía participar mediante un examen de conocimientos únicamente a una plaza, por ejemplo, de supervisor. Para mí un error muy grande. No es de que no se les dé las oportunidades, sino que esta promoción debe ser escalonada, es decir, debes de cumplir cierta experiencia en esta parte de función docente, y posteriormente ir ingresando a la parte administrativa tal vez, pero con esta experiencia, no de la nada irte a una situación de un cargo de un supervisor. Y hubo, o hasta la fecha hay casos importantes con muchas problemáticas. ¿Por qué? Porque muchos maestros con inexperiencia de controlar un grupo pequeño de 30 alumnos, 25 alumnos, no lo podían hacer, no tienen esa vocación, y entonces ganaron un concurso de conocimientos para ocupar una plaza de supervisor, que no vas a atender a 30 alumnos, sino vas a atender a una zona escolar con alrededor de 200 maestros, alrededor de unos 3,000 alumnos y un tanto de 2,000 y fracción de padres de familia, problemáticas de distinta índole. Pues si no podías atender a un grupo, menos vas a atender una zona escolar. Y esa fue una de las problemáticas que hoy en día esta parte también ha modificado en esta promoción tanto vertical como horizontal. Sigue la parte de obtener, retoman lo de carrera magisterial, de que sigas teniendo tu mismo puesto, tu misma función, pero que puedas ganar el 35% más de tu sueldo si acreditas esta parte de la promoción, o esta parte de promoción vertical, pero ahora ya si eres docente de grupo, pues vas a participar, pero para el cargo inmediato, que sería una parte de, a lo mejor, de subdirector académico. Posteriormente los subdirectores van a poder participar para direcciones, las direcciones para supervisiones, y así sucesivamente. A lo mejor era parte de modificar únicamente a la reforma anterior, a mi gusto. Hacerla obligatoria indiscutiblemente, porque hoy sigue siendo opcional, y cuando una evaluación es opcional, no funciona.